Ya recibimos en esta tapadita a Eduardo Preve. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Veníamos hablando al comienzo del programa de que sigue habiendo repercusiones por el caso Penades. ¿Seguís destapando cosas? Mira, repercusiones y muchísima información. Hay mucha información para compartir. Tenemos, a forma de adelanto, hay 2 nuevos citados como imputados por el caso Penades. Hay 2 colaboradores de un senador que están siendo investigados por la Fiscalía. También posiblemente se vaya a investigar a un marino que ofreció colaborar y ayudar en la información. El ex director de Comcar, Richard Taroco, tiene nuevos abogados. Y también, entre otras partes de la información, ya declararon todos los posiblemente afectados en la investigación interna que hizo Fiscalía por una orden que dio el fiscal de corte Juan Gómez para determinar de dónde había salido la información, si era de Fiscalía o no. Y por ese lado es que vamos a comenzar, porque bueno, estuvimos hablando con diferentes operadores del sistema de justicia, y ellos lo que nos decían, justamente porque se puso sobre la mesa la cuestión si era filtración, si era información, incluso se cuestionó del sistema político a la Fiscalía, y lo que nos comentaban los operadores, operadores judiciales y operadores del sistema de justicia, bueno, que el nuevo código del proceso penal justamente vino para dar transparencia, para dar garantía e imparcialidad en la rectitud de la administración de justicia, ¿no? Ese es un tema, Eduardo, porque empezábamos a hablar ahora fuera del aire del manejo de la información de este fin de semana y cómo hay que diferenciar de repente esto que estás diciendo de la transparencia de dar otros detalles. Bueno, justamente lo que el carácter reservado de la información según el nuevo código, y ahora vamos a ver el artículo 135 del nuevo código del proceso penal, es una excepción a la regla de la publicidad, digo, la publicidad en el sentido de dar información sobre casos siempre y cuando no se entorpezca la investigación. No se entorpezca la investigación o no afecte a las víctimas, como pasó justamente en estos días. Digo, la difusión de detalles, ¿no? De detalles de los testimonios de las víctimas que fueron recogidos de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ratificó la imputación contra Penades y contra Mau Vecin. Justamente eso es lo que se trata de evitar. El nuevo código trata de proteger a las víctimas y trata de evitar que se dé publicidad justamente a detalles que puedan revictimizar a las personas, ¿no? En este caso a las víctimas que testificaron contra Penades, y eso es justamente lo que, digamos, busca evitar este código, pero nada de aquello que está vinculado a la investigación y que no afecta a las víctimas o que no pueda entorpecer la investigación se puede dar a conocer. Incluso yo les mencionaba el artículo 135 que dice: las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos. Bueno, por consideraciones de orden moral, etc. O sea, hay unos cuantos considerando, ¿tá? Entonces, todo aquello que no vaya a frustrar la investigación, o que no afecte a las víctimas, o que no afecte a los imputados, todo eso, digamos, es información relevante para la sociedad, ¿no? Y por eso nosotros consideramos, en el caso nuestro de la semana pasada, de dar a conocer parte de los audios de la investigación, ¿no? Entonces, y nos decían esos operadores del sistema de justicia que justamente la publicidad de la información, o sea, la difusión de la información, ¿qué opera? Opera como garantía, como garantía de toda la sociedad, y que también de que todos los operadores del sistema están sometidos al control de la sociedad y rinden cuentas, ¿no? O sea, eso es un poco lo que nos decía. Pero ¿qué pasó? Y acá vamos un poco el sábado 7 de octubre, creo que la podemos ver en pantalla en algún momento, el sábado 7 de octubre, el Observador es el primero que publica la primera transcripción, la primera escucha que surge de
una llegada a Gustavo Penades y una funcionaria de la Corte Electoral, donde presuntamente se estaba buscando información. Ese mismo sábado 7 de octubre, el senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, que en las últimas horas ha sido crítico con la difusión de la información, llama al fiscal de Corte, Juan Gómez, preocupado por la difusión de esta información en el diario El Observador. Juan Gómez se desayuna por Gandini de lo que había publicado El Observador, no tenía idea. Y bueno, al día siguiente, Ignacio Álvarez en Santo y Seña comparte también algunos fragmentos de lo que habían sido publicados, y posteriormente nosotros el miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan que la tapadita la íbamos a hacer el martes? Pero como teníamos información sustancial que podía llegar a afectar a la causa, que en realidad era el famoso croquis, donde estaba Mastropierro y algunas de las víctimas. Este plan armado, este presunto plan armado por Penades para, digamos, hablar de que había una trama en su contra. Postergamos para el miércoles. El miércoles dimos la información, obviamente que compartimos audios. Bueno, y eso generó, a partir del miércoles, mucha inquietud en operadores del sistema político. Por las otras cosas que podían aparecer. Exactamente. De hecho, se planteó allí, el diputado Rodrigo Goñi planteó la posibilidad de convocar al Parlamento al fiscal de Corte, Juan Gómez. También el diputado colorado Pepe Pasqué fue bastante crítico con la difusión de la información. Y el senador Gandini volvió a insistir. Pero claro, nosotros empezamos a investigar y empezamos a hablar con diferentes fuentes y nos decían que quizá ellos manifiestan que son operadores que están investigando la causa, que la preocupación del senador Gandini no pueda estar dada por la difusión de la información, sino porque en la causa aparecen 2 colaboradores directos del senador Gandini en las escuchas. Aparecen 2 colaboradores directos del senador Gandini. Y, bueno, las fiscales quieren saber ahora, ¿no? Qué grado de participación pueden llegar a haber tenido estos 2 colaboradores de Gandini en la posible identificación de las víctimas. ¿Por qué? Porque en parte de esas escuchas se le pide, en el caso de uno de ellos, se le pide averiguar por una persona. Y en el otro también se le pide averiguar información respecto a otro militante que podría llegar a estar vinculado a la trama de Gustavo Penades. Estamos hablando de 2 colaboradores que también tienen cargos relevantes o una importancia dentro del sistema político. Me pidieron de no tratar de no identificar a los colaboradores, pero sí estamos hablando de figuras relevantes muy cercanas al senador Jorge Gandini. No obstante esto, el fiscal de Corte, Juan Gómez, se mostró preocupado por el planteo que le hizo el propio senador Gandini el sábado 7 de octubre, y ordenó una investigación administrativa para ver si las filtraciones habían venido de fiscalía. Más que la filtración, la información. Acá en realidad filtración hubiera existido si hubieran salido los nombres de las víctimas. Seguro. Si hubieran salido los nombres de las víctimas, que no han salido. Lo único sí que salieron fueron detalles de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. De los testimonios. De los testimonios de las víctimas. Sí, y la única víctima que se conoció, además de fue Mastropierro, pero porque Penades, claro, porque, quien lo menciona, ¿no? Uno de ellos, Mastropierro, se autoincriminó porque dijo que había tenido relaciones con Penades siendo menor. Pero conocimos su identidad porque Penades la había conocido. Exactamente. No, lo que quería decir que en la investigación interna de Fiscalía, ya la semana pasada ya declaró el equipo fiscal, todo el equipo fiscal, y declararon todos los abogados de la causa. O sea, todos los abogados, incluso los ex abogados de la causa tuvieron que declarar, porque recordemos que Vega ya no es más el abogado de Penades, Quesada no es más el abogado de Penades, Durán ya no es más el abogado de Taroco. De hecho, tenemos novedades sobre los nuevos abogados de Taroco, del ex jefe del Comcar, quiénes son. Pero bueno, ya se está sustanciando esa investigación y seguramente en las próximas horas
se va a conocer el resultado de esa investigación para ver de dónde es que puede haber salido información que en realidad hay un hecho relevante. Después que la causa, que hay imputados, tienen acceso a la información muchas personas, desde las víctimas, los abogados de las víctimas, los abogados de los imputados, los propios imputados. O sea, hay una gama muy amplia de personas que tienen acceso a esa información. Le estoy dando pista a los colegas para dónde buscar la información a veces, porque claro, todos creen que sale de Fiscalía y la verdad, en este caso, el equipo fiscal, ustedes saben que el relacionamiento con la fiscal no es de los mejores, que hemos tenido un momento de tensión, incluso postergamos la difusión de información a pedido de la propia fiscal, ¿no? Pero bueno, esa es una parte de la información que traíamos para hoy. Otra parte relevante, vinculada a la causa, es que hay ya 2 nuevas personas imputadas por Fiscalía. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando, ¿se acuerdan que el otro día escuchábamos un audio entre un colaborador de Gustavo Penades y una funcionaria de la Corte Electoral, donde el secretario de Penades le pedía información a la funcionaria de la Corte sobre determinada persona que él tenía la foto? Estamos hablando de Horacio Tejera, que era el secretario, uno de los secretarios de Gustavo Penades, y de Graciela Del Vecchio. En esa escucha telefónica, recordemos que Horacio Tejera le pide información a Graciela Del Vecchio sobre una persona que él tiene la fotografía ahí. La funcionaria de la Corte, en realidad es una funcionaria de ANEP que está en paz en comisión en la Corte Electoral, en el despacho del ministro blanco Arturo Silvera. La funcionaria de la Corte le pasa información y también le pasa fotografías a Tejera sobre quién podía ser la madre de una de las presuntas víctimas. De las víctimas. De las víctimas de Gustavo Penades. Bueno, estas 2 personas, que en un principio hubo una discusión si iban a ir como testigos o como indagados, la Fiscalía ya decidió citarlos como indagados. Iban a declarar el jueves de la semana pasada, pero su abogado, Rodrigo Martínez, pidió la postergación hasta que no se aclarara la situación si iban a ser testigos o indagados. Bueno, la Fiscalía decidió entonces que declaren en calidad de imputados. A su vez, ya está muy avanzada la investigación en la Corte Electoral sobre el acceso a la base de datos de la Corte para darle información a Horacio Tejera, o también ver si esta escucha que existió no es la única, si en realidad se compartió más información relevante de posibles víctimas de Gustavo Penades desde la base de datos de la Corte Electoral. Recordemos que en el famoso croquis que hizo Taroco, se utilizó el sistema de gestión de seguridad pública de la policía y el sistema de gestión de inteligencia carcelaria para acceder a información de las presuntas víctimas de Horacio Penades. Y respecto a esto, esto último, que en realidad esto fue realizado por el exdirector del COMCAR y exdirector de inteligencia carcelaria, Taroco, los fiscales están buscando nueva información, están investigando en el celular de Taroco, porque se lo incautaron, y están buscando información en el celular de Taroco para ver, porque en el celular sí ya se encontró el mismo flujograma que estaba en el celular de Penades, el famoso flujograma que, para recordarle a la audiencia, es el croquis donde aparece Mastropierro en el medio y todo un esquema muy bien armado, con flechas y con vínculos entre quienes podían ser, por un lado, socios estafadores vinculados a Mastropierro, porque recordemos que Mastropierro estuvo imputado por estafa, además de ser una de las víctimas de Penades, pero también ahí en ese esquema aparecen al menos entre 2 y 3 de las víctimas de Gustavo Penades, con información extraída del sistema de gestión de seguridad pública. Bueno, la Fiscalía está indagando todo el material que hay en el celular de Taroco para ver si Taroco actuó por iniciativa propia, a ver si surge de ahí, a pedido, o
actuó a pedido de su jefe inmediato, que es el director nacional del Instituto de Rehabilitación, Luis Mendoza, o actuó motivado por otro interés, por algún interés económico o quizá por algún interés de querer investigar esta causa. Le decía que hay nuevos abogados, recordemos que el abogado era en un principio Ignacio Durán, pero después de la imputación de Taroco, Durán renunció sorpresivamente a la defensa y asumieron su defensa según una carta que mandó Taroco al juzgado letrado de primera instancia en lo penal, de 44 turnos. Dice Carlos Darwin Taroco das Chagas, bueno, vengo a designar como abogado al doctor Leonardo Nilsson y a la doctora Ana García. Esta información sorprendió un poco en ámbitos judiciales porque Ignacio Durán venía llevando adelante la defensa de Taroco, pero Taroco resolvió cambiar entonces quién es su defensa, algo que ha llamado muchísimo la atención, porque se podía llegar a pensar que después de la imputación inicial, Taroco podía eventualmente, con el paso de los días, buscar un acuerdo con la Fiscalía, de hacer entrega de información y a cambio de esa entrega de información, bueno, poder recibir una prisión domiciliaria o poder recibir alguna sanción menor. Sí. Pero bueno... No hubo acuerdo ahí entre el abogado y lo que quería Taroco. Evidentemente que no hubo acuerdo entre la estrategia que podía plantear el abogado y la estrategia que está planteando Taroco. Por eso es que hay un cambio en la defensa de Taroco. Entonces, lo que se podía esperar en un principio, que era alguna colaboración de Taroco en la investigación, aparentemente con este cambio de defensores no se estaría dando, ¿no? Si seguimos hurgando, porque bueno, como les dije hoy, son varias patas. Hay mucha información, no es solo una línea, hay mucha información. El equipo de investigación también tiene bajo la lupa a un familiar directo de Gustavo Penades, que no aparece en toda esta trama de tratar de identificar a las víctimas, pero que en todo el entorno saben que era esta persona la que estaba colaborando mucho con Gustavo Penades. Obviamente, como hacer un familiar directo, no tiene ningún inconveniente, porque bueno, está supuestamente el tratar de defender la inocencia de su hermano, ¿no? Pero esta persona sería quien podría haber ideado la ingeniería de buscar la identificación de las víctimas, de buscar el nexo con Taroco. Es lo que se está tratando de investigar también, si fue esta persona, incluso ha sido esta persona la que ha contratado a la nueva defensa de Gustavo Penades. Recordemos que renunciaron Vega y Quesada a la defensa de Penades y asumieron la defensa de Penades Homero Guerrero y Laura Piroto, ¿no? No me acuerdo de la apellido. Sí, es su socia y esposa. Su socia y esposa, ahí está. Bueno, la disculpa por no recordar el nombre. Ya lo traemos. Sí, es Laura. No, pero... es Laura, sí. Bueno, después también... Laura Robato. Robato, perdón, Piroto, Robato. Laura se va a enojar seguramente. Laura Robato. No, y también, más allá de esto, hay otra punta de investigación. Claro, el equipo fiscal tiene que centrarse, ¿no?, en, ir cerrando etapas, porque tampoco puede abrir mucho frente de investigación a la vez. Entonces, concentrarse en la acusación para Penades, en la investigación de los posibles cómplices de Taroco. Hay 1 o 2 policías ya identificados, pero ver si Taroco actuó por órdenes superiores o actuó por iniciativa propia o por algún otro interés particular. Entonces tampoco la investigación puede abrir muchos francos porque los recursos son limitados. Claro. Pero, como mencionaba hoy, además de esos colaboradores de Gandini, que puede existir la posibilidad de que hayan llegado a colaborar en la identificación de algunas de las víctimas, también existe una escucha
a un marino, un oficial de la Marina, que le ofrece ayuda a Gustavo Penades para tratar de identificar a las víctimas. Se sigue ampliando la red, entonces. Se sigue la red ampliando de la posibles red. O sea, colaboradores. ya no solo tenemos que fueron Funcionarios policiales, claro. Policías en actividad, Uh-huh. sino también tenemos que puede existir la participación de políticos o colaboradores de políticos en actividad. Sí. Y también, bueno, ahora se surge este elemento nuevo, que hay un oficial de la Marina que se ofreció para dar o para colaborar en la investigación para dar con los nombres de las víctimas de Gustavo Penades. Un oficial que ya está en la órbita de defensa y no bajo el mando del del Ministerio del Interior. Claro. Exacto, un marino que ofreció información sobre las... ¿Y de qué manera podía colaborar un marino? Bueno, no sé, quizá sea alguien que haya trabajado en inteligencia de la Marina, esto desconozco, o alguien que sepa de investigación y bueno, le podía aportar datos e información al senador Penades sobre la posible identidad de las víctimas, que recordemos, es relevante que la Fiscalía, apoyada por la jueza y después ratificada por un tribunal de apelaciones, o sea, tenemos 5 magistrados actuantes, declaró en todo momento reservada la identidad de las víctimas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pensar en la importancia que tenía para Penades el acceder a esta información, ¿no? Bueno, justamente, y ese fue uno de los motivos por los cuales la fiscal del caso pidió la prisión preventiva de Penades. ¿Por qué? Claro. Con la trama que se descubrió de la participación de Taroco, de la consulta a la base de datos de la Corte Electoral, de la consulta a la base de datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se vio que Penades estaba tratando de lograr acercarse a las víctimas. Claro. Penades lo hacía bajo el argumento que él pensaba que era una trama armada en su contra, y que por eso quería ver quiénes eran las presuntas víctimas. La fiscal sostiene que no, justamente que lo que estaba haciendo Penades era tratar de identificar a las víctimas para entorpecer la investigación. Seguro. Por eso es que pide la prisión preventiva de Penades, para cortar toda posibilidad y para que garantizarle a las víctimas, la reserva. Incluso, yo creo que una parte muy destacable, lo único que, digamos, destacable, en el sentido de que no viola la privacidad de las víctimas de ese fallo del Tribunal de Apelaciones, es justamente la frase de la fiscal del caso, donde sostiene que tuvo que salir a los medios de prensa a decirle a las posibles víctimas que vayan a la fiscalía a hacer la denuncia, porque había víctimas que estaban manifestando su temor de hacer la denuncia en la policía por el respaldo que le había dado el ministro del Interior en sus declaraciones iniciales al ex senador Gustavo Penades. Entonces, eso está contenido en el... Bueno, de hecho, una de las denuncias no llegó a una de las denuncias no llegó a fiscalía, figuraba como constancia policial. Exacto. Y después sí llegó a fiscalía. Pero lo relevante es esto, que en ese fallo del Tribunal de Apelaciones están recogidas estas expresiones de la fiscal, donde aclara que tuvo que salir a la prensa a pedir a las víctimas que fueran directamente a fiscalía porque había recibido información de que algunas de las víctimas se sentían amedrentadas por el respaldo que le había dado inicialmente recordemos, a el ex senador Penades por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Eduardo, muchas gracias, y seguro esto va a seguir porque, como decías, hay mucha información y todavía habrá que determinar si hay otros colaboradores, ¿no? Porque acá ya por lo pronto ampliamos la red, como decíamos, ¿no? Oficial de la Marina y a 2 colaboradores de Gandini. Sí, por el momento creo que el próximo paso de la investigación va a ser lo que está vinculado a el colaborador directo de Penades y la funcionaria de la Corte Electoral. Claro. Después habrá que ver si la Fiscalía avanza sobre los colaboradores de Gandini y también sobre el oficial de Marina que aparece mencionado en las escuchas. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.
Nada que perder.